Segunda parte del video de la lección número 4 hablaremos sobre el endurecimiento del corazón de Faraón, un asunto que es muy común revisar, es muy común mencionar en el relato de las plagas, el efecto que las plagas fue causando en el corazón, en la actitud del Faraón. Como lo menciona la lección, pero es bueno recordarlo, hay 9 ocasiones en las que la Biblia menciona que Dios endureció el corazón de Faraón o que él fue el causante de alguna forma de ese endurecimiento. Y hay otras 9 veces en las que se menciona que es el mismo faraón el que endurece su corazón. Quiero mencionarte entonces que hay por lo menos dos formas, dos palabras con las que Moisés se refiere a ese endurecimiento. En Éxodo 4:21, por ejemplo, realmente el verbo que usó Moisés es hacer fuerte. El corazón de Faraón se hizo fuerte, o Dios lo hizo fuerte, y esa palabra en la Reina Valera a veces se traduce como creció o agravó. De hecho, es la misma palabra que usa Moisés cuando se refiere a que cuando hubo esos 7 años de escasez, de hambre, dice que el hambre se agravó. Por lo tanto, déjame hacerte una propuesta. ¿Será que la mejor forma de traducir este versículo de que Dios endureció el corazón de Faraón podría ser, se agravó lo malo que ya era? ¿Se agravó lo malo que ya era? ¿Creció esa maldad simplemente que ya tenía Faraón? Recuerda que, y también viene en la lección, hay una ilustración muy útil para hablar de este endurecimiento del corazón del ser humano, en este caso del faraón. Depende de qué material sea el corazón. Si el material es algo que se endurece con el sol, y Dios es el sol, pues así se va a dar ese efecto. Pero si el material es diferente y en lugar de endurecerse se hace blando, se hace de una forma flexible, quiere decir que el efecto no lo proporciona el sol, no es culpa del sol, sino que es responsabilidad del mismo material. Estamos hablando de un Dios que es soberano. Este tipo de historias en la Biblia, o normalmente las historias en la Biblia, presenta a Dios como un soberano e incluso como el héroe de esas historias. Por lo tanto, es lo más común para muchos decir que Él es el que causa, que Dios es el que causa el endurecimiento, en este caso del corazón del faraón. Recuerda que lo que está en juego es un conflicto entre los dioses de los egipcios, que sabemos que no existen, pero así se concibe este relato, como los dioses contra el Dios del cielo, el Dios único, el Dios verdadero. Él siendo el héroe de las historias, es común entonces que en su soberanía también se le presente como ocasionando cosas como estas, el endurecimiento del corazón del faraón. Sin embargo, sabemos, repito, que el mal simplemente se agravó como efecto de las reacciones que el mismo faraón decidió tomar. Se agravó lo malo que ya era. Es una forma de entender esta primera palabra que usa Moisés para el endurecimiento del corazón. El mal ya estaba ahí, simplemente el efecto de las plagas causó que se agravara. Esa es una forma de entender este primer concepto que usa Moisés. Ahora, en el capítulo 10, versículo 1, Moisés va a usar otra palabra que aunque en español se traduce como endurecer, aquí el verbo realmente significa hacer pesado, que algo se vuelva pesado. En el libro de Éxodo, de acuerdo a la Reina Valera, también puede traducirse como aumentar. Se usa cuando se habló de que el faraón enojado mandó aumentar el trabajo de los israelitas. Y en Éxodo 14, de manera específica, cuando Dios anuncia que va a librar a su pueblo ya abriendo el mar rojo, dice, yo seré glorificado, porque en la voz pasiva este mismo verbo, hacer pesado, puede ser traducido de esa forma, porque alguien que tiene gloria, o la palabra gloria, es como que alguien tiene mucho peso. Es tal su peso, en un sentido figurado, en un sentido metafórico, que ese peso es equivalente al tamaño de su gloria, de su esplendor, de su poder. Entonces dice ser glorificado, es una forma de traducirlo. Pero es la misma palabra que dice que en el caso del corazón del faraón se hizo pesado. Nota este contraste, mientras que esa misma palabra sirve para hablar de algo positivo, que Dios va a ser reconocido como alguien glorioso, en el caso del faraón, su corazón no se volvió glorioso, se volvió más bien todo lo contrario, se volvió un corazón ominoso, un corazón que rechazó las invitaciones de Dios, rechazó las señales que Dios mismo le envió y por eso también se puede traducir como que endureció su corazón. Su corazón se puso tan duro que podía pesar, pero no positivamente, sino pesar de una forma que le llevó a tomar las peores decisiones, decisiones incluso de naturaleza mortal. Pero si asumimos que hay otra posibilidad,
la posibilidad de que el texto también esté pensado en que los israelitas, los primeros lectores del libro de Éxodo, pensarían o asociarían el peso del corazón o un corazón pesado con lo que han visto en Egipto. Esta sería la propuesta, esta sería la implicación. Como estás viendo en la diapositiva, en la mentalidad egipcia se creía que el corazón era pesado cuando uno moría, cuando la persona o los reyes, cualquier funcionario moría, su corazón era pesado. Y si el corazón en la balanza que estás viendo allí en pantalla, el corazón pesaba más, quiere decir que el corazón había hecho cosas malas, tenía más maldad el corazón y por eso pesaba más que el otro lado de la balanza. Así que un corazón pesado sería un corazón malo, un corazón que estaba fuera de la salvación. Si asumimos esa interpretación, sería otra forma de entender la palabra pesado a la hora de hablar del endurecimiento del corazón de Faraón. Ahora es bueno recordar que el concepto de las plagas también tiene relación con el libro de Apocalipsis. En la lección no se aborda mucho de esto, pero creo que es interesante e importante poder hacerlo, aunque sea de manera breve, en este punto. De acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, antes de la liberación del pueblo de Dios en el tiempo del fin, también van a caer plagas. No son 10, pero también se habla de plagas. Se usa, de hecho, la misma palabra que se usa en la Septuaginta. En Apocalipsis se usa la palabra ya en griego para plagas, y en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, se usará esa misma palabra cuando se habla de ellas en el relato del libro del Éxodo. Antes del gran desenlace, de acuerdo a Apocalipsis, la certeza estará en la sangre. Por eso es que la Pascua está en medio de la 10ª plaga, o es parte, digamos, de la 10ª plaga y la liberación por fin del pueblo de Israel. Está allí esa explicación, las instrucciones de la Pascua, aparentemente un tanto interrumpiendo la secuencia de las 10 plagas, porque es importante saber que antes del gran desenlace, antes de la liberación final del pueblo de Dios, habrá algo que los va a proteger, que será una señal otra vez distintiva, que es la sangre. La protección, por supuesto, de la sangre de un cordero, el cordero pascual. Y sabemos que en Apocalipsis sucede algo parecido, porque dice que pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Porque el libro de Apocalipsis nos recuerda que los malos, los malvados, pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Hay muchos paralelismos aquí entonces, y muy importantes, entre el relato de las plagas de Apocalipsis y el relato de las plagas en el libro de Éxodo. Otro asunto también que es importante resaltar es que la plaga de las ranas es la última plaga que los magos pudieron imitar. La tercera, que es la plaga de los piojos, ya no pudo ser imitada por los magos convocados por Faraón. Cuando vas a Apocalipsis se va a hablar precisamente también de 3 espíritus a manera de rana. Curiosamente, esos espíritus nos recuerdan la última plaga que los magos pudieron imitar. Por lo tanto, en Apocalipsis se nos dice que Dios puso en aquel entonces un límite a lo que estaba haciendo el poder del maligno sobre su pueblo, y también pondrá un límite al poder maligno que además imita en el fin del tiempo. De acuerdo a Apocalipsis 16, 13 y 14, esos 3 espíritus a manera de rana son producto de la triple alianza que se menciona en Apocalipsis, y son espíritus que hacen señales. ¿Recuerdas la palabra señal? También se le llama así a las plagas, solo que en este caso son señales del maligno, son señales imitación de lo que realmente son las señales verdaderas, porque ellos quieren ir a una batalla, y es una batalla que es conocida en Apocalipsis o llamada en Apocalipsis como la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. No es ahora ya una batalla contra Tutmosis III o Amenhotep II de Egipto. No es ahora una batalla para que el pueblo pueda cruzar el Mar Rojo e ir al monte Sinaí, llegar hasta el monte Sinaí. Esta batalla tiene que ver con llegar al monte Sión, y el derrotado no será ningún rey egipcio, será ahora el mismo engañador que por siglos ha estado haciendo daño al pueblo de Dios y que quiere que éste no sea liberado jamás de las garras del pecado. Pero el Dios que libró a su pueblo en el pasado es el Dios que lo volverá a hacer y terminará por fin con todo el sufrimiento y con la esclavitud del pecado. La última reflexión al respecto sería esta. ¿Qué piensas que estaban haciendo los israelitas mientras cayeron las 10 plagas? En general, si tú hubieras vivido en aquel entonces, ¿qué hubieras estado haciendo mientras veías que caía la primera plaga, la segunda plaga, ocurrió la tercera, la cuarta? ¿Qué estaba haciendo la gente? ¿Se burlaba de sus vecinos egipcios? ¿Se alegraba de decir, mira, yo soy pueblo de Dios, soy mejor que tú, a mí no me pasa nada, qué bueno que a ti sí? ¿O estaban haciendo, digamos, maletas,
se estaban preparando porque estaban seguros que venía la liberación, que estaba a punto de ocurrir la liberación. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Aún no caen las plagas, pero sabemos que ocurrirá ese evento. ¿Qué estamos haciendo nosotros mientras tanto? ¿Qué ocurrirá cuando llegue ese momento? Será un momento definitivamente solemne. Quienes pasemos por ese momento, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis y el Espíritu de Profecía, estaremos ya sellados. Estaremos ya sellados. La sangre del Cordero habrá hecho su efecto pleno en nuestra vida. Pero ahora, antes de que venga ese desenlace glorioso, es un momento de preparación. ¿Lo estamos aprovechando? ¿Estamos haciendo las maletas? ¿Le creemos a Dios que las plagas van a caer y nos van a librar para siempre? Yo creo que anhelamos que eso suceda, pero también Dios anhela que tú y yo nos sigamos preparando. Egipto no va a vencer para siempre. El maligno será derrotado. Dios, el Dios fuerte, el Dios de Israel, el Dios en el que tú y yo creemos, volverá a triunfar.